pones en marcha. Las neuronas empiezan a recibir información, empezamos a entender qué es la vida y empezamos a comprender cuando crecemos lo que somos, pero si nos educan de una forma o de otra, la educación es fundamental para un niño, de enseñarle ya de muy niño sus obligaciones en forma de juegos, cómo tiene que aprender, cómo puede respetar a los mayores y entenderlos, y aprender a escuchar, a observar. Desde niño ya se puede todas esas cosas. Pero claro, si los padres se despreocupan, no entran en eso de responsabilidad a un nuevo ser que llega a este mundo y no se le ayuda para que cuando crezca y sea más mayor pues no tenga problemas y se pueda adaptar mejor a las cosas. Y por eso la educación es base y es importantísimo en todas las personas. De ahí se denota luego la forma de vivir, la agresividad, el egoísmo, la avaricia, esto tiene que ver mucho. Porque a veces los genes también aportan muchas cosas para que la persona tenga esas oscilaciones hacia esas cosas. Hay otras personas que a lo mejor tienen unos genes más benignos y aunque esas cosas se les presente, igual las rechaza y dice que no. Pero eso es una minoría. Porque hay personas que ya nacen con más potencia de entendimiento para saber elegir. Esos son casos muy reducidos. Pero generalmente la humanidad, las personas cuando nacen, la educación es fundamental. Además esto se nota dependiendo en muchas partes del planeta, inclusive en nuestro país, las educaciones no son las mismas de un sitio o de otro, porque las costumbres cambian y las educaciones también. Por eso esto es complicado. Pero cuando lo sabes, pues trata de hacerlo mejor. Puedes educar a tus hijos lo mejor posible, desde un sentimiento, desde un conocimiento, y que esos niños el día de mañana puedan ser más libres y mejores seres humanos. Y así es como se consigue la evolución poco a poco, sin prisas. Con violencia no podemos llegar a ninguna parte, sino a la parte del asqueo, a la parte de la autodestrucción de uno mismo, y al final creamos una sociedad de zombies. Son muertos que caminan, personas que no piensan por sí mismas, que hay otros que tienen que pensar por ti y no tienes derecho a nada, solo a lo que te dice el que manda, y tú tienes que ser el esclavo, y eso se acabó hace muchos años. Pero aún funciona en muchos sitios, por desgracia. De hecho, hay una parte de la juventud que está muy condicionada por las drogas y por sí, pero todo eso no se encuentra así como así, es porque hay una educación unos a otros y a lo mejor en su casa los padres no entienden y se junta más con los amiguitos y entre ellos montan su rollo, se sienten más libres. Porque en su casa se sienten atrapados, a lo mejor tiene una disciplina muy fuerte en casa y tiene miedo de contar cosas y tiene que irse a contar al vecino. Es la educación siempre, la educación es muy importante en las sociedades y en las personas humanas. Porque somos pensantes, si fuéramos animales la educación es de otra manera. También se educan los perros y los gatos, pero de otra manera. Nosotros tenemos que educarnos desde el pensamiento, desde las ideas, desde los conceptos, para comprender que hay cosas que si las hacemos podemos hacer daño a otras personas. No porque esté prohibido o no prohibido, es porque podemos afectar a alguien. Por eso tenemos que tener conceptos y nuestras líneas y no se deben pasar. Si no te acepta en una casa, uno pues entraría a saco allí para que esa gente a lo mejor tú vayas a decirle que viva de otra manera, por ejemplo. No te lo va a aceptar, porque estás invadiendo su intimidad. Y en las sociedades que tenemos evolución tenemos derecho a esa intimidad, derecho personal, porque la sociedad evoluciona y las leyes van cambiando, actúan a favor siempre de las personas, normalmente, a veces, no siempre. Bueno, pues alguna pregunta más para terminar, porque ya por las horas tenemos que acabar. Yo te comentaría que en estas sociedades, por ejemplo aquí europea o en Europa, esta parte, que se supone que estamos ya un poco más adelantados, ¿hasta qué grado está esa educación de los niños adelantados? No, esto es muy subgéneris, es muy relativo, porque la educación es un concepto familiar. Lo que pasa es que cuando lo vemos a nivel global, los países occidentales, nosotros como en Europa y todo esto, pues se va concibiendo a través de educadores, personas preparadas,
que estudian, trabajan para ello, la conducta, la psicología, y la aplican, y a veces hay muy buenos resultados en esto. En otros países, como no existen educadores, se educan desde otros conceptos diferentes, la gente vive más atrapada, menos liberada. Este problema es ese, de la educación. Que hay que buscar una educación más